y los invito a que continuemos con nuestra serie en Apocalipsis. En el capítulo 2 vamos a comenzar hoy con la primera carta dirigida a las 7 iglesias de Asia. Y esta primera carta no la vamos a terminar el día de hoy, pero sí vamos a ver esta primera parte, como primera parte, la primera parte de la carta dirigida a la iglesia en Éfeso. Así que los invito a leer la escritura de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Cerramos un instante nuestros ojos y clamamos al Señor. Padre, te rogamos que nos hables. Señor, que te rogamos que tu palabra se haga viva en nosotros e impacte en nuestros corazones. Señor, que luego de haber pasado por la lectura de tu palabra y con entendimiento, no volvamos a ser los mismos. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está tu iglesia? Es una pregunta que un pastor puede escuchar, ¿verdad? ¿Cómo anda tu iglesia? O un miembro de una iglesia puede preguntar, puede escuchar, ¿cómo anda tu iglesia? Y cuando consideramos que la iglesia anda bien, nos gusta que nos pregunten eso. Cuando la iglesia no anda tan bien, nos enteramos de algunos miembros que no andan tan bien, decimos, bueno, estamos atravesando algunos inconvenientes. Sea cual sea la situación, de alguna manera es una pregunta que es una pregunta que nos hace pensar. Y esto hablando de manera general, pero podemos traspasar la pregunta de algo general a algo particular y preguntar, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo andan tus cosas? Entonces puede ser una pregunta muy sencilla de responder, o puede llevarte a un autoexaminamiento, ¿verdad? Puede llevarte a autoexaminarte y responder con sinceridad. Cuando nos preguntan cómo estás, en una conversación casual, podemos responder bien, muy bien, andamos bien. Sin embargo, cuando alguien se sienta con nosotros a conversar, alguien que pueda preocuparse por nuestra vida espiritual, nos pregunta, ¿cómo estás? Y nosotros queremos ser sinceros, necesariamente debemos recapacitar y empezar a examinar nuestra vida y a pensar cómo estoy en las diferentes áreas de mi vida y todo lo que abarca mi vida. Ahora, cuando eso ocurre, es una pregunta que puede causar una especie de incomodidad, ¿verdad? Responder eso. ¿Cómo anda mi vida? ¿Cómo estoy? Y la incomodidad muchas veces surge porque podemos responder que ando bien en una respuesta rápida, sin autoexaminarme, y en realidad estoy andando mal. Puedo responder que ando mal viendo todos los asuntos negativos de mi vida y perder de vista lo bueno que está ocurriendo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que no vamos a tener nunca nosotros mismos un plano completo, real y cabal de nuestra situación. Y en definitiva, ¿saben qué, hermanos y hermanas? No importa. Déjame decirte algo, no importa tanto lo que pensemos de nosotros mismos.
quiero decirte una cosa. Cuando el Señor nos pregunta cómo estamos, el Señor no lo hace, pero si tuviésemos que responder esto al Señor, Él lo sabe. Y tenemos que contestar sinceramente, ¿saben? No importa tanto lo que nosotros opinamos de nosotros mismos. No somos nosotros los que tenemos la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Y Dios sabe exactamente cómo anda usted mujer, cómo está usted hombre, cómo está aquí usted joven. Conoce cada aspecto de nuestra vida, conoce cuáles son nuestras necesidades. Y el Dios que todo lo sabe es el que le habla a la iglesia en Éfeso. Ahora, pudiste haber llegado acá a la casa del Señor a escuchar este mensaje satisfecho con tu vida espiritual. Puede que estés insatisfecho con tu vida espiritual. Y Dios no espera ni que estés satisfecho ni que estés insatisfecho, sino más bien enfocado. Y eso es lo que vamos a apuntar el día de hoy. A estar enfocados en nuestra vida espiritual. Hay alguien que sí nos está examinando. Él tiene derecho de hacerlo. Y él tiene la certeza, como cabeza de la iglesia, de saber exactamente cómo estamos. Él dice en el versículo 2, yo conozco. Y él realmente sabe. No es su opinión. No es que le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿qué opinas sobre mi vida? Él sabe exactamente cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra situación. Él sabe qué somos, cómo somos, qué necesitamos. Habiendo dicho esto, vamos a analizar a este Dios que todo lo sabe, que le habla a la iglesia y le va a hacer un examen exhaustivo de su corazón. Él conoce esta iglesia y tiene un mensaje para ella. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Lo primero que quiero hablar es acerca de Éfeso. Éfeso está presente en el Nuevo Testamento. Éfeso es una ciudad muy importante y debemos saber qué clase de ciudad estamos hablando en este contexto histórico. Éfeso era una ciudad rica, tenía grandes riquezas, era una ciudad próspera, era magnífica, era fabulosa y todo esto era causa por algunas razones. En primer lugar, tenía un gran puerto. Era muy accesible por medio del mar que entraba y este era un puerto realmente importante que comunicaba a toda la tierra de Asia, la actual Turquía, Asia Menor. Ahora, no solamente era importante por su puerto, sino que era una ciudad importante porque estaba comunicada con todas las grandes ciudades que la rodeaban en Asia Menor. Uno de los puntos más importantes en esta época. Ahora, no solamente era importante por eso, la razón más prominente para resaltar a esta ciudad era un templo erigido a la diosa Diana o Artemisa, de acuerdo si es griego o un término romano. Esta diosa Diana y este templo era un templo realmente importante. Era grande, pero sobre todas las cosas era majestuoso. De hecho, se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo realmente imponente y para esta ciudad funcionaba como un museo, funcionaba como una tesorería, porque ahí se realizaban grandes comercios. Se consideraba un refugio para los criminales, porque este templo estaba rodeado de impiedad. Pero sobre todas las cosas se considera para nosotros un centro de idolatría. Y déjenme decirles qué clase de idolatría había aquí. Bueno, había sacerdotisas que para usted poder participar de cualquier tipo de experiencia espiritual, de cualquier tipo de éxtasis espiritual, usted tenía que llevar a un clímax a través de todo tipo de pecados sexuales, que ni siquiera deberíamos hablar de eso. Eso era el templo de Diana, esto era la potencia de este templo. Ahora, quiero decirles, hechicería, magia, paganismo, inmoralidad, todo esto define a la ciudad de Éfeso. Ahora, nuestro texto dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué significa eso? En medio de tanta oscuridad, en una ciudad sumergida en el paganismo, Dios pone
una luz. Dios pone un candelero, lo enciende para que sea luz en medio de la sociedad. Y así cada iglesia es luz en medio de la oscuridad. No podemos esperar que el mundo sea transformado simplemente por arte de magia. Dios ha usado a la iglesia para transformar, para evangelizar, para cambiar vidas, para llevar el evangelio, para hacer sal y luz. Ahora, déjenme decirles que la iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo conformado por los miembros. Nosotros. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Y Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Y hablando de la iglesia, les hablé de la ciudad, déjenme hablarles de la iglesia. La iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Allí conoció o dejó a Priscila y Aquila. Luego ellos acomodaron el pensamiento, la doctrina de Apolos, quien se constituyó en un gran enseñador allí. En su tercer viaje misionero, Pablo se quedó 3 años con esta iglesia, enseñándoles intensamente, formándolos, y ahí ha causado un gran impacto, de tal manera que los comerciantes de todo tipo de idolatría con respecto a la diosa Diana empezaron a tener pérdida, ya que no vendían lo mismo. La sociedad estaba recibiendo el impacto del Evangelio del Señor Jesucristo, alumbrado, comunicado por medio de la iglesia en Éfeso. Luego Pablo, desde su encarcelamiento en Roma, ya han pasado años, su tercer viaje misionero ha terminado. Pablo está encarcelado, años 60, 62, 63, después de Cristo. Y Pablo desde la cárcel le escribe la maravillosa epístola que tenemos en nuestra Biblia a la iglesia en Éfeso. La epístola a los Efesios, donde les habla del valor de la iglesia, donde les habla de la unidad de la iglesia, donde les habla de la llenura del Espíritu Santo. Luego de eso, Pablo evidentemente sale antes de su segundo encarcelamiento y en esto tal vez hace varias visitas a la iglesia, estableciendo así a Timoteo como el nuevo líder en la iglesia, el pastor en la iglesia. Y luego de Timoteo lo encontramos a Juan, el apóstol, el discípulo amado, también liderando la iglesia al final de sus días. Bueno, vaya que esta iglesia ha tenido buenos pastores, ¿verdad? Ha tenido buenos enseñadores. Y esto lo vamos a ver. Pero ya en este tiempo, donde nos encontramos en Apocalipsis, han pasado años desde que la iglesia fue fundada. De hecho, han pasado más de 40 años. Es una iglesia ya que está formada. Es una iglesia que ya tiene su segunda generación de cristianos. Y las cosas no son iguales. Algo ha cambiado. Tiene cosas muy buenas esta iglesia y el Señor la conoce. Pero tiene cosas las cuales han perdido y es algo realmente importante, al menos una cosa. La iglesia se ha apartado de su primer amor. Es como parecido a lo que ocurre con el pueblo de Israel, donde los padres conocieron al Señor, vieron las grandes maravillas que el Señor hizo entre ellos, pero los hijos empezaron a olvidarse del Señor y a desviarse de sus caminos. Y como dice Jeremías, a cavar pozos que no retienen agua, cisternas que no retienen agua, pozos rotos. Esta era una segunda generación. Ahora, ante esta iglesia, vimos una ciudad próspera pero pagana, y que Dios enciende una luz, una iglesia fundada con historia en el Nuevo Testamento, fundada por Pablo, con maestros como Apolos, con maestros como Timoteo, con maestros como Juan. A esta iglesia hay alguien que se le dirige, hay alguien que les quiere hablar, y es el Señor. Y se presenta así. ¿Quién escribe a la iglesia de Éfeso? El que tiene las 7 estrellas en su mano, dice el versículo 1, en su diestra. ¿Quiénes son las estrellas? ¿Quiénes son las 7 estrellas? Habíamos visto que son los líderes de la iglesia, ¿verdad? El Señor se está manifestando acá como aquel que tiene el control de la iglesia, aquel que es soberano, que se ocupa y se preocupa por su iglesia, y Él tiene en su diestra a los líderes de la iglesia, a sus mensajeros. Él los conoce tan bien, esta iglesia, que tiene a sus líderes en sus manos, de tal manera que Él dirige a los líderes de la iglesia para que den instrucción a la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y al que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Miren,
Cada presentación que vamos a ir viendo de Jesucristo a lo largo de las 7 iglesias tiene que ver con lo que Él necesita decir a la iglesia. Ahora, el Señor le va a decir a esta iglesia que la conoce muy bien. Y para hacerlo, le va a decir por qué las conoce muy bien. Él la conoce muy bien porque Él es el dueño de la iglesia. Él la conoce muy bien porque es el que tiene a los líderes en su mano y porque Él camina en medio de la iglesia. Hermanos, el Señor está acá. El Señor está en la intimidad de tu hogar. El Señor está en la intimidad de tu corazón. Él anda en medio de su iglesia. Como decía el salmista en el Salmo 139, no hay lugar que me pueda escapar de la presencia de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi lugar, mi habitación, allí también me guiará tu diestra. No hay lugar que podamos escaparnos del Señor, pero cuando estamos en sus manos eso es bueno. Él nos conoce, Él sabe. Y Él se presenta como el soberano. Él se presenta como aquel que sabe. Ahora, me encanta esto en el versículo 2 que dice, yo conozco. Ahora, esta palabra conocer es importante que entendamos su significado. No es un conocimiento por adquisición. Es como si yo me pongo a estudiar, a examinar a una persona y yo puedo adquirir conocimiento de acuerdo a lo que estoy evaluando, ¿verdad? No es ese conocimiento, no es el conocimiento que adquirimos al estudiar una materia en particular. No, no es ese conocimiento. El conocimiento es un conocimiento relacional, íntimo. No es que el Señor vino a ver, quiero ver cómo andan. Han pasado 40 años, necesito saber cómo anda esta iglesia. No, Él siempre estuvo ahí. Él las conoce muy bien. Conoce íntimamente esta iglesia y tiene un mensaje para ellos. No es un aprendizaje de Dios y por eso conoce, sino que es un conocimiento profundo de un Dios soberano. Ahora, Él se presenta en primer lugar como aquel que todo lo sabe, pero Él se presenta con un ánimo en particular. Va a hablar a la iglesia, pero con un ánimo en particular. Él es un examinador perfecto. ¿Cuál es el ánimo con el que Dios se presenta a esta iglesia a la cual va a darle una exhortación importante? El ánimo es un ánimo de alentar. Fíjense que en lo que leímos, el Señor Jesucristo comienza hablándole a esta iglesia, diciéndole todas las cosas buenas que tenía. Luego viene la exhortación, el versículo 4. Luego le dice qué tiene que hacer. Viene la reprensión, luego la exhortación. Y luego nuevamente la felicita en el versículo 6. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego les habla de la recompensa. Fíjense el ánimo del maestro de maestros, del dueño y pastor de la iglesia. Él tiene un ánimo de no aplastarte, no aplastarnos a nosotros por las faltas que cometemos, sino alentarnos, enfocarnos. No tiene la intención de desanimarnos, sino animarte a avanzar. Y es por esta razón que se presenta en primer lugar alentando a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? La elogia. Vamos a leer qué es lo que le dice, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay un elogio para esta iglesia. No era una iglesia vaga, no era una iglesia perezosa, no era una iglesia débil en cuanto a su teología, no era una iglesia ignorante, era una iglesia particular a la cual Dios quiere alabar por lo bien que está haciendo. ¿Qué es lo bueno que Dios le da? ¿Qué es lo bueno que el Señor reconoce en esta iglesia? Bueno, en primer lugar, un trabajo duro. En primer lugar, una iglesia que trabajaba arduamente. Trabajaban hasta el cansancio. Trabajaban perseverando. Fíjense cuando dice paciencia, no es la paciencia de tolerar algo que es insoportable, sino seguir avanzando a pesar de la oposición. Esta era la clase de iglesia que era Éfeso. No son perezosos, son activos, trabajan. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, un trabajo hasta quedar exhausto. Es cuando usted dice, no doy más.
ha servido al Señor fuertemente, intensamente, lo único que anhela es llegar a su casa para descansar. Esto es lo que esta iglesia experimentaba. Trabajaban arduamente hasta el cansancio por el Señor. No solamente eso, tenían paciencia, perseveraban porque había oposición. Su trabajo arduo en medio de una situación tan pagana causaba oposición, pero a esa oposición ellos no se resistían, ellos no se vencían a esa oposición, sino que perseveraban. No eran perezosos, eran activos hasta el punto de fatigarse. Cuando otros hubieran parado, ellos seguían en su trabajo arduo. Pero el Señor les sigue alentando y le dice, no solamente trabajan duro, sino que tienen discernimiento. Es una iglesia que no solamente trabaja, no solamente es activa, sino que su mente está bien en conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Bueno, esto es algo realmente esperable. Tuvo como maestro a Pablo, a Apolos, a Timoteo, a Juan. Eran bien enseñados. Pablo le habló mucho a Timoteo acerca de enseñar los tiempos peligrosos donde vendrían maestros y los que iban a querer arrastrar por falsas doctrinas. ¿Fue efectiva esa enseñanza? Claro que sí. Claro que sí. Por eso dice, y has probado, 40 años han pasado. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Esto es una prueba de que el ministerio de Timoteo fue eficaz. El ministerio de Timoteo, la instrucción de 2 Timoteo, de Pablo a Timoteo, fue eficaz. Timoteo fue efectivo en la iglesia. La iglesia fue instruida de tal manera que cuando vinieron los falsos maestros, ellos pudieron identificarlos. Tenían una sana doctrina. No se dejaban llevar por cualquier viento de doctrina. Ellos estaban firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Y Dios aprueba esto y los alienta en este sentido. En tercer lugar, no es una iglesia solamente que trabaja duro, es una iglesia que discierne, pero también es una iglesia que se identifica con Cristo y su verdad. Vive en tiempos peligrosos de tremenda oscuridad, hechicería, todo tipo de inmoralidad sexual, idolatría por doquier. Pero es una iglesia que no tiene temor de identificarse con el nombre de Cristo. Por eso dice el texto, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ellos decían, por Cristo hacemos esto, por Cristo trabajamos arduamente, por Cristo perseveramos, por Cristo estamos defendiendo y predicando la verdad. Ellos se identificaron con Cristo y su verdad y no desmayaron. ¿Saben qué, hermanos? Dios los honra porque ellos honraron la verdad de Dios con sus vidas, con su testimonio. En cuarto lugar, era una iglesia que trabajaba duro en primer lugar, discernía en segundo lugar, se identificaba con Cristo en tercer lugar, en cuarto lugar era una iglesia diligente. Versículo 3, última parte. Y no has desmayado. Pablo le dijo a los Gálatas, no se cansen de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esta iglesia no desmayó. Nunca se relajó en la obra del Señor. Siempre estuvieron activos, trabajando duro, discerniendo por la verdad de Dios, identificándose por el nombre de Cristo. Ellos siempre se mantuvieron de manera diligente y no desmayaron. Era una iglesia fuerte, poderosa, maravillosa en cualidades. Mira, hermanos, leemos esto y cualquiera de nosotros podría decir, yo quiero asistir a una iglesia así. Todos quisiéramos estar en esta clase de iglesia. Todos queremos ser esta clase de iglesia. Una iglesia que trabaja duro, que persevera cuando otros se rinden. Una iglesia que discierne bien porque conoce las Escrituras. Una iglesia que se identifica con Cristo y su verdad. Una iglesia que trabaja de manera diligente. Sin embargo, el Dios que tiene a los líderes en su diestra y que anda en medio de su pueblo, dice, pero. Y hermanos, obviamente yo estoy hablando de la iglesia, pero nuevamente estamos hablando de cada uno de nosotros en particular. Nosotros somos
la iglesia. Y el texto dice, pero el evaluador tiene algo más que decir. Algo que la iglesia no podía ver. ¿Recuerdan cómo empezamos con la pregunta? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Hay cosas que no podemos ver? ¿Cómo está tu vida? Hay cosas que no podemos ver, pero el Señor todo lo ve. Lo profundo de nuestro corazón, aún lo que nosotros no podemos ver. Esta iglesia estaba trabajando. Esta iglesia estaba estudiando. Esta iglesia estaba identificándose con Cristo y su nombre abiertamente. Esta iglesia era diligente en su trabajo, en lo que requiere diligencia. Obedecieron a Pablo en esa carta a los romanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eran diligentes en el trabajo, pero había algo que habían perdido de vista. Y el Señor no quería que eso lo pierdan de vista, como tampoco quiere que nosotros perdamos de vista esto. Pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Fíjese que el Señor tiene mucho para decirle. Déjenme antes de decir lo que el Señor le dijo. Que en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, lo vamos a ver más adelante, pero están relacionados con Balaam, con la doctrina de Balaam. Y este Balaam es aquel que engañó al pueblo de Dios para que reciba maldición de parte de Dios, mezclando a pueblos, mezclando a mujeres que adoraban a otros ídolos, adoraban a ídolos, para que ellos también se inclinaran, dejaran a Dios y se volcaran a los ídolos. Esta es la obra de los nicolaitas. Una mezcla, una impiedad, impureza entre el medio del pueblo de Dios. Ahora, la iglesia en Éfeso los aborrecía. ¿Saben por qué? Porque ellos discernían bien. Pero el Señor les dice, pero. Les dice todo lo que hacen bien. Disciernen, trabajan duro, se identifican con Cristo, son diligentes, pero te falta algo. Hay una sola cosa que el Señor quiere que cambien. Una sola cosa que está mal. Tienen todo en su lugar correcto, pero hay una cosa que salió del lugar. Y lo más terrible de todo, que esto que falta, esto que se salió del lugar es lo más importante. Es lo que descalifica todo lo demás. Es lo que hace nulo todo lo demás. Esta cosa que le falta es esencial y por eso trae grandes problemas a la iglesia. Por eso el Señor le dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti, en el versículo 5, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? La iglesia. La iglesia. Aunque hacía muchas cosas bien, y el Señor dice, pero tengo contra ti, hay una sola cosa que tengo contra ti, hay una sola cosa que tienes que cambiar, es lo más importante. Y si no cambias esto, las consecuencias serán catastróficas. No necesitamos tener grandes pecados, evidentes pecados, para practicar el arrepentimiento y la autoexaminación constantemente. Porque el Señor sí nos está examinando. ¿Qué es lo que el Señor tenía contra ellos? Que has dejado tu primer amor. Y estamos llegando al clímax del mensaje. ¿Qué es esto de perder el primer amor? ¿Qué es perder el primer amor? Creo que esto es lo esencial de comprender este texto. ¿Qué es perder el primer amor? Señor, ¿qué es perder el primer amor? Definitivamente, en primer lugar, no es algo externo, sino algo interno. Si fuera algo interno, como tener obras, Éfeso lo tenía. Si es algo externo, como trabajar duro, ellos lo tenían. Si es algo externo, como conocer las Escrituras profundamente, Éfeso lo tenía. Si es algo externo, como identificarse con Cristo abiertamente, Éfeso lo tenía. Si es algo externo, como ser diligente en el trabajo, en la obra del Señor, y no desmayar, Éfeso lo tenía. Pero nada de eso es perder el primer amor. Nada de eso es el primer amor. Sin duda, el primer amor se va a manifestar en todas esas cosas. Pero puede que tengamos todas esas cosas externas y que perdamos el primer amor. En segundo lugar, tengo que decir, no es algo externo, sino interno. En segundo lugar, tengo que decir que tiene que ver con la calidad de mi obrar. Y no tanto, y con la intención de mi obrar, y no tanto con cosas externas. Es decir, tiene que ver con la calidad con la que hago las cosas.
Puedo estar sirviendo al Señor en el trabajo, pero en un costumbrismo, con una habitualidad que ha perdido calidad mi servicio. Y tal vez no en lo exterior, sino en mi corazón, en mi temor delante del Señor. En tercer lugar, perder el primer amor. El primer amor es algo interno. En segundo lugar, tiene que ver con la calidad, lo que hay en mi corazón. En tercer lugar, y por último, perder el primer amor tiene que ver con volver al principio. Dice el versículo 5, recuerda, ¿cuál es el remedio? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Echa una mirada al pasado, le dice Cristo a la iglesia. ¿Qué es perder el primer amor, el Señor? El Señor dice, recuerda tu compromiso al principio, recuerda tu pasión, tu alegría, tu gozo, tu sencillez del principio. Regresa al principio, cuando me conociste, cuando empezaste a seguirme, cuando te rescaté de tu vana manera de vivir. Y hermano, esto es un llamado para todos nosotros. Si queremos hacer vívida la palabra de Dios en esta noche, recuerda tu primer amor. Está atento ahora porque es el punto clave del mensaje. Ejercítate en lo que estamos desafiando. Recuerda tus primeros pasos en la vida cristiana. Recuerda cuando el Evangelio impactó tu vida. Y empecé a recordar. ¿Cuáles eran las señales claras en nuestras vidas cuando vimos por primera vez que Cristo era el Cordero de Dios que quitaba nuestro pecado? Gratitud, ¿verdad? Gratitud. ¿Qué es primer amor? ¿Cómo se ve el primer amor? ¿Cómo se manifiesta el primer amor? No se manifiesta tanto en servicio, moverme, hacer folleto, moverme para allá, dar una clase, estudiar acá, dar una lección allá, moverme de aquí para allá, participar en todas las reuniones. No. Todo eso acompaña, pero es fruto del primer amor. ¿Qué es fruto del primer amor? Un corazón lleno de gratitud al Señor. Es cuando nuestro corazón recuerda ese momento, cuando Cristo te perdonó, cuando tus pecados fueron limpiados, cuando de sentir toda la carga del pecado sobre tu espalda y esa carga fue quitada, había gratitud en tu corazón. Y me levantaba cada día y decía, Señor, gracias por perdonarme. Y anhelaba buscar canciones que me ayuden a mostrarle al Señor mi agradecimiento, mi gratitud. Señor, gracias por salvarme. Tú eres maravilloso, Señor. Había gratitud en el corazón cuando empezamos a caminar con el Señor. Gratitud profunda, intensa. Una gratitud constante. Señor, gracias. Y nuestros ojos ya no miraban la realidad como la veíamos antes. Nuestros ojos fueron abiertos y lo único que brotaba por nuestros poros era gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué es volver al primer amor? ¿Qué es ese primer amor? Es tener un sentido de asombro. Pensaba en mi conversión, cuando vi a Cristo como el Cordero de Dios que era capaz de quitar mi pecado, y un sentido de asombro, de decir, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿cómo es posible que me hayas salvado a mí? ¿Cómo es posible que me hayas dado entendimiento de todas las verdades espirituales? No solamente había gratitud, había asombro. Estaba feliz de que Él me haya salvado, pero estaba asombrado por la verdad del Evangelio. No había un acostumbramiento, era todo asombroso. Y descubrir verdades como que Él nunca me iba a soltar. Descubrir verdades como que mi salvación nunca se perdería. Descubrir verdades que sus promesas eran fieles y verdaderas. Estaba asombrado, estaba seguro en el Señor. Había entusiasmo. Y me encanta esto porque pienso en mí también, pero también pienso en cristianos que recientemente que conocieron al Señor y están caminando sus primeros pasos y le podemos ver su entusiasmo al servir al Señor, ¿verdad?
¿Qué hay cuando hay un primer amor en nuestro corazón? Hay entusiasmo. Ese deseo de, Señor, ahora que tengo gratitud en mi corazón y te veo a ti como que eres maravilloso, Señor, yo ahora quiero servirte, tengo entusiasmo. Tengo una alegría que me brota en mi corazón, que me hace moverme para servirte. Y de repente alguien en la iglesia le dice a ese hermano que tiene entusiasmo porque está disfrutando de su primer amor y le dicen, ¿podés barrer acá? Y él agarra esa escoba con gozo. Y dice, pude servir al Señor. Porque hay entusiasmo en su corazón y cada oportunidad es una oportunidad para servirle y para canalizar todo ese entusiasmo que tiene. Y tiene deseo de que niños conozcan al Señor, así que hace una actividad para niños y va creciendo en su conocimiento y ahora piensa en los jóvenes, en los adolescentes y quiere servir a los adolescentes y quiere servir a la gente que necesita de Cristo y tiene entusiasmo por los perdidos y quiere predicar el Evangelio y quiere salir de misionero, se identifica con todas las personas que fueron misioneros en el pasado, que han muerto por Cristo, porque ellos tienen un entusiasmo que solo produce el primer amor. Un primer amor que la iglesia en Éfeso lo había perdido. La pregunta es, ¿tú también lo has perdido ese entusiasmo? Escuchar a misioneros como Hudson Taylor decir, no es necio perder lo que uno no puede retener para ganar aquello que jamás vas a perder. Pero poco a poco ese primer amor se va transformando en un acostumbramiento, en un servicio rutinario. Y ese amor va desapareciendo. Y por eso el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En cuarto lugar, vemos en el primer amor, se apagó la luz nada más. Ahí está. Vemos el primer amor en prioridades cambiadas. Vemos el primer amor en prioridades cambiadas. Lo que antes era importante para mí, ahora ya no es tan importante. Y lo que no era importante para mí, ahora es mi prioridad. Ahora mi prioridad es Cristo, su casa, su nombre. Tengo el privilegio de hablar con hermanos que están caminando sus primeros pasos cristianos y dice, faltar a la iglesia para mí está prohibido. Todos mis familiares saben que cuando llega el horario de la reunión tienen que irse porque yo voy a la casa del Señor. Pero muchos de nosotros han pasado los años. Si voy, no voy, es exactamente lo mismo. Puedo tomarme vacaciones, puedo hacer concesiones. Y no es por una cuestión de religión, no es porque esté mal, sino porque nuestras prioridades se empiezan a entremezclar. Y lo que antes era una prioridad innegociable, ahora empezamos a negociar. Eso es perder el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es gozo. No importa lo que ocurra en mi vida. Cuando recién conocemos al Señor y somos aliviados por su perdón, somos confortados y llenos de esperanza por la salvación que nos espera, puede ocurrir muchas cosas a nuestro alrededor, pero hay gozo, porque Cristo nos salvó. Y déjenme analizar esto como en una columna de el primer amor y cuando hemos perdido el primer amor. Cuando está el primer amor en nosotros, hay gratitud versus queja. ¿Con cuál nos identificamos? Cuando tenemos el primer amor hay un sentido de asombro, pero cuando nos acostumbramos y estamos perdiendo ese primer amor, nos acostumbramos. Y esa alabanza que nos habla de un Dios todopoderoso, simplemente balbuceamos. Es algo simplemente común. Había entusiasmo en el corazón del primer amor, pero de repente cuando ese amor se fue perdiendo, empezó el aburrimiento. Prioridades establecidas en Cristo, prioridades mezcladas, un corazón entremezclado. Por eso Pablo le tuvo que decir a Timoteo, Timoteo, ningún soldado de Jesucristo se enrieda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enriedes, no mezcles tus prioridades. Tu prioridad siempre, siempre, siempre debe ser Cristo, si Él será tu primer amor. Gozo, gozo en tu corazón. ¿Por qué gozo? No importa lo que ocurra, Dios me salvó. Hay una fe total,
Hay una fe que me hace confiar en las promesas del Señor cuando el primer amor invade en mi corazón, de tal manera que las preocupaciones son eliminadas por completo. Estoy seguro en Cristo. Pero cuando vamos perdiendo ese primer amor, hay muchas preocupaciones que nos quitan el gozo, que nos quitan la paz. Hermano, ¿hay en tu corazón queja, acostumbramiento, aburrimiento, prioridades mezcladas, muchas preocupaciones que te quitan la paz? Son síntomas de que estamos perdiendo el primer amor. Hambre por su palabra. Conocimos al Señor y queremos conocerlo. Señor, ¿cómo puedo conocerte más? ¿Cómo puedo profundizar más en tu palabra? No es simplemente acercarme a ti por cumplir, por el sentido del deber. Yo quiero entrar en la palabra de Dios y descubrir quién es mi Dios. Señor, ¿qué aspecto de tu hermosura voy a ver en esta mañana? Cuando me acerque a tu palabra con diligencia, Señor, quiero aprender de ti. Pero cuando el primer amor empieza a desaparecer, voy a la palabra de Dios y me retiro de la misma manera. Simplemente es como que leí una sopa de letras. No hay entendimiento, no hay transformación. Vida de oración. Vida de oración. Cuando conocimos al Señor, no solamente teníamos un tiempo en el que orábamos con Él, sino que nuestro andar cotidiano, habitual, es hablar constantemente con el Señor. Y a las personas con las que hablamos decimos, yo tengo que consultar al Señor con respecto a esto, yo hablo con el Señor todo el tiempo, y voy caminando por la calle y veo el cielo azul y digo, Señor, gracias por este cielo, gracias Señor por lo que tú me das, Señor, tengo estas preocupaciones y hablo con mi Señor como si estuviese conmigo todo el tiempo y miro al lado mío y siento que la presencia del Señor me acompaña porque hay un primer amor que motiva todo esto, me lleva a una vida de oración. Pero cuando ese primer amor empieza a desaparecer, cambiamos una vida de oración por una lista de oración. Y llevamos al Señor, Señor, te pido por esto, 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 en el nombre de Jesús, amén. Eso no está mal. Pero el Señor espera una relación con nosotros, no que vayamos a Él como si fuésemos al supermercado, buscando lo que necesitamos, buscando lo que queremos, los deseos de nuestro corazón. Ahí tenemos las prioridades diferentes. Porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el salmista dijo, deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. No dice el texto solamente, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro corazón es malo, engañoso. Así que esa vida de oración se cambia por una lista de oración. Otra marca que habla del primer amor es el deseo de hablar a todos de Cristo. Cuando conocí al Señor de muy pequeñito, mi mamá me lleva de la mano hacia la primaria y juntos íbamos recitando. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y hasta el día de hoy, estamos en contacto con familias que fueron impactadas con el Evangelio en la primaria. Cuando caminamos esos primeros pasos con Cristo, hablando de Cristo, tratando de ganar almas para Cristo. Y me encanta que el Señor acomoda aún esos primeros pasos donde somos bastante torpes. Recuerdo cuando nos juntábamos con Damián a hacer las células, grupos con jóvenes, generalmente los compañeros de Damián, y les tratamos de ganarlos para Cristo, y hacíamos las cosas mal muchas veces. Creíamos que eran salvos simplemente por recitar una oración, así que rogábamos que lo hicieran. Le decíamos que levanten su mano, obviamente ellos tenían temor. Bueno, no levantes tu mano, cierren todos los ojos, que nadie lo vea. Por favor, levantá tu dedo meñique chiquitito que nosotros nos damos cuenta. Esa intención de ganar almas para Cristo. Si no te animás a levantar tu dedo, todos están con los ojos cerrados. Por favor, abrí un ojo y nosotros nos vamos a dar cuenta que aceptaste a Cristo.
Y doy gracias al Señor porque Él usa aún nuestras imperfecciones, nuestras tonterías, por decirlo de alguna manera, porque hay un corazón influenciado por el primer amor, con ese hambre de ganar almas para Cristo. Pero ahora tengo la oportunidad y el tiempo corre. Tenemos oportunidades, las esquivamos. No tenemos oportunidades, no las buscamos. El hablar de Cristo ahora ya no es una prioridad. Y hemos cambiado el Evangelio y lo asombroso del Evangelio simplemente porque la gente sepa que soy cristiano. Eso es suficiente. Que sepa que voy a la iglesia, suficiente. Antes no era así. Porque mi corazón estaba motivado por el primer amor. Y hoy ese amor puede estar desapareciendo. Hermano, si te estás conformando simplemente con decir soy cristiano, o tu vida de evangelismo está nula, piensa en cuánto fue la última vez que hablaste a alguien de Cristo, has perdido tu primer amor. Si tu vida se caracteriza por la queja, has perdido tu primer amor. Si tu vida está acostumbrada a todo esto de lo espiritual, del Señor, has perdido tu primer amor. Si tu vida espiritual se caracteriza por aburrimiento, has perdido tu primer amor. Si tu vida espiritual se manifiesta en prioridades mezcladas, has perdido tu primer amor. Si has cambiado el gozo por muchas preocupaciones que te quitan la paz, has perdido tu primer amor. Si has cambiado tu vida de oración por una lista de oración, has perdido tu primer amor. Si el hambre por su palabra se ha convertido por una religión de leer su palabra, has perdido tu primer amor. Si hablar de Cristo lo has cambiado por decir que soy cristiano, has perdido tu primer amor. Por último, el primer amor está marcado por un sentido de necesidad de Cristo. Es decir, Señor, si no te tengo conmigo, me muero. Ese es el sentido de necesidad que sintió Moisés cuando le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, porque no voy a dar un paso más con este pueblo, si no sé que estás a mi lado. O como Jacob, Señor, no voy a cruzar un paso más si no me prometes que vas a estar conmigo. Y luchó Jacob con el ángel de Jehová toda la noche. Es un sentido de necesidad de decir, Señor, solo no puedo. Señor, te necesito. Es empezar cada día buscando al Señor por un sentido de necesidad profundo, de que esta vida espiritual no se puede vivir separado del Señor. Es experimentar en carne propia, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separado de mí, nada podéis hacer. Pero cuando ese amor se pierde, ¿saben lo que ocurre, hermano? Perdemos el sentido de necesidad y nos volvemos autosuficientes. Señor, tengo que hablar acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, así que necesito meter todo mi cerebro, estudiar, para poder comunicar efectivamente. No hay una vida de relación, una vida de comunión, hay autosuficiencia. Has perdido tu primer amor. Bueno, voy a dar la clase de la escuela dominical. ¿Qué tema voy a dar? ¿Alguno que voy a encontrar? No hay un sentido de necesidad. Señor, guíame. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Abro mis ojos y empiezo con mi rutina y me olvido de que abrí los ojos y el Señor estaba allí. Hemos perdido nuestro sentido de necesidad. El pueblo de Israel perdió su sentido de necesidad de Dios. En Jeremías capítulo 2, y estoy cerrando con esto. Dice así la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 2, el Señor dijo, anda, di al pueblo de Israel, a los oídos de Jerusalén. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y en el versículo 12, versículo 13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Este pueblo que andaba en pos de mí, 2 males hizo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Hermano, no estoy diciendo, el Señor no está diciendo que no haya amor por Él. Lo amamos. Pero en el trajín de la vida hemos perdido el primer amor de tal manera que hemos tomado otros caminos que creemos que nos van a hacer efectivos. Cuando el Señor dice, lo único que necesitas es a mí. No necesitas más trabajo arduo, no necesitas más una doctrina firme, me necesitas a mí y yo te voy a dar todo lo demás. Pero no podemos cambiar las prioridades. ¿Qué debía hacer esta iglesia? ¿Qué debía hacer esta iglesia? ¿Cuál es el remedio? Vamos a verlo la semana que viene. Simplemente lo leemos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, ya lo hemos hecho. Reconoce. La apatía no es una opción en esta noche. Hermano, que digamos, esto no es para mí, no es una opción. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Dejar el lugar donde estoy ahora para volverme hacia Cristo. Ninguno de nosotros que ha escuchado la palabra de Dios puede desobedecer este mandato. Arrepiéntete, deja el lugar donde estás, no físico, espiritual, y vuélvete al Señor. Y haz lo primero, eso es restauración. Vuelve a hacer las primeras horas. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener un tiempo de oración y con esto terminamos. Le voy a pedir que oremos al Señor, que nos dé arrepentimiento genuino, que nos dé un corazón sensible a su voz, que nos haga examinarnos si hemos realmente perdido el primer amor. Y si lo hemos perdido, arrepintámonos y volvamos a hacer las primeras obras. Esa pasión que había por Cristo cuando le conocimos. Y que podamos decir con Pablo, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por amor de Jesucristo. Amén.